buenas tardes, buenas noches, para quienes se suman a este intento de poder retomar lentamente los tiempos de estudio en los días que se nos permite o se nos facilita un poco más. Agradecerles a todos la preocupación, pero por sobre todo las tefilot. Baruch Shomea Tefilá, decimos todos los días. Bendito Dios que escucha las plegarias. Y estas plegarias obviamente han llegado. Y les agradezco por la sensación de retorno a- al bienestar. Todavía muchas cosas faltan, pero uno nunca tiene que ver lo que falta, sino que tiene que ver lo que ha completado hasta este momento. Así que bienvenidos y bienvenidas a los estudios de Perashat Shavua. El Rav Keli Yakar, Rabbi Shlomo Efraim de Lungit, una de las máximas autoridades de Praga en la época del Maharal y sucesor del Maharal de Praga, para quien no lo ha conocido, siglo XVII, es un comentarista muy particular, muy, eh, muy revisionista a ese nivel. ¿Por qué digo esto? Porque la, la abundancia, la plenitud de los comentaristas bíblicos fue que más allá de las distancias, más allá de los países, sabían, apreciaban, por sobre todas las cosas, los comentarios de los demás. Todos ellos conocen al menos una decena o una treintena de comentarios. Y todo esto es muy significativo. Si bien ya estamos en la época de la imprenta, cosa que no pasaba en la época de Nachmanides, ni de Maimónides, ni de Rabbi Yitzhak Alfasi, o de Rashi mismo. Sin embargo, así todo el conocimiento de la obra pasaba a ser por un manuscrito. Y por eso el Keriakar es una perspectiva en la enseñanza que nos, Shalom Uraja, que nos permite a nosotros alcanzar una comprensión un poco más profunda, porque él ha leído ya a 4, 3, 5 generaciones de comentaristas que le precedieron. Y por cierto que ha tenido muy en cuenta todo lo que ellos han dicho. Una de las mitzvot tal vez más complejas que ofrece la Perashá de Shofetim es aquella que habla acerca de la monarquía. Som tasim aleja melech. Poner, habrás de poner sobre ti rey. Sobre esto hemos llevado un comentario a nuestro Darje Noam, que les recomiendo a todos poder tenerlo para Shabbat, ya que van a tener mucho material para estudiar. Y la mesa de Shabbat, a través de nuestro muy simple pero buen material, va a servir para alimentar los corazones de muchos de ustedes. Todos los que estén interesados en recibir la edición de internet del Darje Noam, lo pueden pedir, por supuesto, al Radio C, y siempre está atento a los pedidos de cada uno. Son Tassim Alejamen. Nos dice que cuando lleguemos a la tierra de Israel y surja la intención o la necesidad o el pedido de tener un monarca, un rey de carne y hueso, Sagrada Torah, dice el Kadosh Baruj Hu, Som Tasim Alejamen. Es interesante cómo comienza el Keli Yakar su comentario. Rabim Omrim Mi Yarenu Tom Beur Mastik a la Safeka Gadol a Nofer el Mitzvah. Y Keli Yakar dice con su introducción todo. Muchos dicen, ¿quién nos puede mostrar el bien? O sea, el camino del bien. Una explicación suficiente que alcance a dilucidar esta gran duda que recae sobre esta mitzvah. Miyar Enuto. ¿Quién nos puede hacer el bien? Por supuesto que él tiene su respuesta, que es como él puede mostrar ese bien o esa
evacuar la vida. Dice el quería acá, porque si hubiera sido la voluntad del Todopoderoso que por la justicia reine un rey cuando ellos lo deseen, entonces, dice, si esto es así, ¿por qué leemos en el libro de Shemuel Anabí que cuando el pueblo de Israel, en el tiempo que Shemuel el profeta, uno de los líderes más impactantes de la tradición judía, de relato bíblico, estaba ya anciano, en ese momento el pueblo de Israel se acercó y le pidió un rey? Y quería dejar, dice, y todo esto era la voluntad de Kadosh Baruj Hu, que a favor de una justicia imperase un rey cuando ellos quisiesen. ¿Por qué entonces se encolerizó tanto el profeta Shemuel? Y no solamente el profeta Shemuel, sino que el mismísimo Todopoderoso con él. Porque Hashem le dijo a Shemuel, cuando le pidieron un rey, y Shemuel se enojó tanto diciendo, pero ¿cómo? No hay un solo rey. Y acá le dijo, mira, mira, no te despreciaron a ti en tu liderazgo, me han despreciado a mí. Entonces quería acá, dice, caramba, si la Sagrada Torah nos da la opción de poner un rey, ¿por qué pasa todo esto? ¿Se entiende, verdad? Ashman, de aquí podemos deducir, dice el quería acá, que todo este tema de la reyería, de la monarquía, era un tema que estaba casi despreciado por el Todopoderoso. Ahora, dice el quería acá, de Yeshomrim, pero hay quienes sostienen, Shatarome, allá al Sheambru, de Shoftenu, que Goim. Ah, aquí el quería acá hace la distinción. Cuando el pueblo de Israel le pide a Shemuel un rey, le pide un rey para que los juzgue a ellos, que Goim, como todas las demás naciones del mundo. De una u otra manera, parece ser que el pueblo de Israel quiere perder esa peculiaridad, esa singularidad que le daba a ser el Am Hashem, el pueblo de Dios, y Hashem Melech, y Hashem es rey, y que el Mishpat, Tzedakah, de Jacob, hasta cita, que la justicia y la equidad en Jacob tú impusiste, porque eso es lo que ha sacado Yorjú. Todos los días en la tefilá lo decimos 3 veces, Melech Ohev, Tzedakah o Mishpat, rey que ama la justicia y la equidad. Entonces, eh, parece ser que todo este enojo nace a partir de esta expresión, Le Shoftenu Kehol Goim, para juzgarnos como todas las demás naciones. ¿Qué quiere decir? Que juzgue al pueblo judío de acuerdo a las estructuras judiciales de los gentiles, los tribunales. Pero una tercera opción, dice el quería acá, y es Ombrim, Sheem Parashah Zo Mitzvah, que esta perashá, Son Tastim Aleja Melech, no es una mitzvah en sí misma, sino es una suerte de notificación que Kadosh Baruj Hu quiere dar a saber a aquel que ha establecido el andamiaje de este mundo desde su principio hasta final, que cuando, y así lo habrán de pedir, el pueblo de Israel en el futuro por venir, un rey, y Tirla Hashem, a Kadosh Baruj Hu habrá de decidir definitivamente el permitírselos que tengan un rey. Y así menciona entonces las diferentes visualizaciones de los distintos comentarios. Por eso cuando dice Yeshomrim, hay quienes dicen, ya me citó 3 opciones, en las cuales se aferran unos 10 comentaristas o 12, cada uno explicándolo desde su perspectiva. Y ahora llega el momento donde el Keriakar impone ahora su pensamiento. Beomer ani da'ati victorá. Voy a decir yo mi idea
En una breve síntesis. La voluntad divina, dice el Kediakar, era Sheletzedek Imloch Melech Alehem, que si habría de reinar un rey sobre Israel, eso era para que impere la justicia. Quiere decir, para imponer su temor hacia todo el pueblo de Israel, así como dijeron nuestros sabios de bendita memoria. En el Pirkei Avot, cita el Kediakar, Heve mitpalel bishloma shel malchut. Nos dicen los Jajamim en Pirkei Avot, tienes que saber que debes rezar por la paz del reinado. Sheilmale mora'ah, porque de no existir un poder, un poder en este caso real, una monarquía, un rey, Ishetahil Haim Belao, las personas se devorarían como en una jungla los animales. O sea que el Malhut, el reinado, viene a imponer, en cierta forma, cierta civilidad, viene a imponer cierto orden, viene a imponer cierta presencia. Y de esa manera se evita, obviamente, que la gente ingrese en ámbitos de luchas terribles que no terminan sino de consumir. Ish et ahiv haim belaon. Y cada uno a su prójimo, a su hermano, a su congénere, lo habrán de devorar. Interesante posición. El rey vendría para esa justicia. Pero dice que acá, con una intención muy interesante, lo le tzoreja mishpatim, pero no para los juicios, no para los mishpatim. El mishpat quiere decir cuando se venía a juicio delante de un tribunal. Shayu batei dinim kbuim bejolim. Porque en el territorio de Israel había tribunales de justicia fijos, establecidos en cada ciudad. Cada ciudad, nos dice la Gemara, que tenía más de 120 habitantes, allí había un betadín impactante. Entonces, dice, ayúbate binim kubuim bejolir, ela lectores kibutz betikuna medinot. Entonces, ¿para qué tiene que haber un rey? Entonces, el rey tiene que estar ¿para qué? Para poder aunar tikun a medinot. Tikun quiere decir poder reparar, poder corregir, poder actuar en aras de esa convivencia. El rey debe ser el adalid de la unidad y de la convivencia. Y eso lo logra siendo un rey justo. Muy interesante. Y empero, y de esa forma, que el temor que impone el reinado recaiga sobre el pueblo. Porque esto es lo que quería el Todopoderoso. No que los reyes sean las autoridades máximas, los que impongan el temor, los que impongan el orden y los que impartan la justicia. No, no es un totalitarismo lo que Akadosh Baruj Hu propone, dice el Kediakar, sino que lo que propone es una buena división de poderes, en donde cada cual ocupa su juego, como dice la canción de los niños, cada cual atiende su juego, pero cada uno se hace responsable por ese andamiaje que se necesita construir en una sociedad civilizada. Dejen amarle Yoshua. Entonces nos dice Kediakar, por eso elegimos este párrafo para estudiar hoy, porque así le dice a Kadosh Baruj Hu Yoshua, cuando al final de nuestro Humash, al final de nuestro Humash de Barim, ahora, de Barim 31, falta un poco todavía. Kiatata vi eta amazé. A Kadosh Baruj Hu le impone a Yoshua en vida de Moisés, como ya fue nombrado su sucesor, porque tú habrás de traer a este pueblo, se supone que a la tierra. ¿Qué quiere decir? Explica el Midrash. Tol makel be'achal kotkodam. Toma tu bastón, te mando, y golpéalo sobre sus nucas. Ah, bueno.
Esto quiere decir que alguien tenía que imponer el orden, alguien tenía que llamar al orden y a la estructura en el seno del pueblo judío, y ese es Yoshua. Y por eso se nos dice que dentro de 2 Shabbatot, Kitabó el Haaretz, cuando habrás de venir a la tierra. ¿Qué significa cuando vengas a la tierra? Ya que después de la Yerushá, de la herencia de la tierra, y la Yeshiva, y estén todos asentados en sus territorios, Yerushá es no heredarla por un gesto de gracia, sino que también tenía que confrontar con los pueblos canaanitas, los que no querían consolidar a un Estado hebreo. Obviamente había que pelear con ellos. Lo máximo, Yerushá, le Orisham, quiere decir quitarlos de ese camino. Entonces dice que acá, después de la Yerushá y de la Yeshiva, después de que el pueblo judío llegó a desalojar a los pueblos que tenía que desalojar y logró distribuirse sus tierras, la tierra de Israel, entre las tribus que habrían de vivir en ella, Ishmael y Yeshurun Baibat. ¿Qué pasó? Después del periodo de Yehoshua, donde no hubo un sucesor como él fue de Moshe Rabbeinu, pasó que Israel entró en una crisis. Que dice Moshe Rabbeinu en Shirat HaAzinu, Baishman Yeshurut Baibat. Yeshurun se refiere a Israel, otro de los atributos de Israel. Baishman Yeshurut. Baishman es engordó, se sintió en plenitud, empezó a percibir todo lo bueno, todo lo espléndido que era vivir en esta tierra y todas sus bondades. Y por supuesto que la consecuencia inmediata fue Baibaat. Baibaat es patear. Patear es cosear, como el animal patea, aún aquel que le da de comer. Y de esa manera, entonces, tenemos una lectura compleja, dice el que diga acá. Después de todo el periodo de la conquista y el asentamiento, pasó este elemento. Y como termina el libro de Yehoshua, Vayamim Haem, en Melech Israel. Por eso le digo, es tan importante siempre conocer el Tanaj, mis queridos, porque siempre es bueno tener conciencia de lo que hablan los comentaristas. Y esta explicación del Keli Yakar es una explicación realmente preciosa. Dice, el libro de Yoshua termina diciendo, Beish ayashar be'ainav ya'aseh. Vayamim Haem, dice el libro de Yoshua, cuando termina el libro, Ein Melech de Israel. No había rey en Israel, no había liderazgo. Ish ayashar be'ainav ya'aseh. Cada cual hacía lo que le placía a sus ojos. Cada cual hacía lo que quería. אז ודאי יאמרו השרידים, אשר השם קורא, כי עת לעשות לשאול מלך. Entonces dice, por supuesto entonces se impone que aquellos que habrán de quedar como resabio de aquella época, donde el Todopoderoso nos llama, que es tiempo de orar y de hacer para pedir un rey. Entonces la Torá dice, Asima alay melech. Así dice el pensamiento del pueblo. Los que quedan después de ver el desgaste, la crisis, el abandono, la pérdida de sustancia. Ellos van a decir, Asima alay melech. Tengo que destinar sobre mí, designar sobre mí un rey. Sheyeh morao alay, cuyo temor esté sobre mí. Kijen mashma lashon alay. Asima alay. Pone el énfasis el quería acá. El hecho de que diga pondré sobre mí, quiere decir alay, viene de la palabra al. Al quiere decir por sobre. Aelion, el supremo, en referencia a un rey de carne y hueso, estamos hablando. Como Shel Berodek y Vejez Hatayat, vi Vejez Hatayat.
y que Él puede dominar y puede gobernarme y puede dirigirme a través de la fuerza de su mano. Así como hemos visto la experiencia de todos los pueblos que nos rodean aquí, en esta tierra. Y dice Kiriakar, la Azot y Metukanim Shebaem. Pero ser como esos pueblos de alrededor, pero ser la mejor versión de esos pueblos. Metukanim Shebaem. Aquellos pueblos que todavía pueden preservar una condición. Sheinam Boatim Bemarjehem. Que no son naciones o no son pueblos que suelen patear, quiere decir desplazar a sus reyes, sino que por el contrario reciben sobre ellos la autoridad. Y dice, Umetziat Manenu, Yogia. Dice, y lo que habremos de hallar en nuestro tiempo, dice el que viene acá, nos lo va a demostrar. Es por eso que la Sagrada Torá, explica el sabio, dice, Son Tasim Aleja Melech, poner o designar, habrás de designar sobre ti un rey. Y Sheilazó, Kahogen, porque este pedido, cuando es un pedido que se hace en forma adecuada y atinada, que Sheilazó Aleja Melech, que cuando haya sobre ti un rey, quiere decir el temor del rey, aquel que gobierna, no con mano dura, pero que impone con su presencia una autoridad, como van, Mimilat Aleja. Quiere decir, Son Tasim Aleja. Poner sobre mí es que yo quede sujeto a la autoridad del rey. Pero el Kiriakar quiere darnos una lección más a nivel del Tanaj. Y dice, Abal bimei Shmuel lo dibru nejoná. Pero en los días de Shemuel, que es cuando se produce el pedido oficial, porque pasó, murió Yoshua, y llegó la época, el recuerdo de los jueces. 300 años prácticamente pasaron, de una época sumamente alterada, sumamente crítica, una época en donde en el pueblo de Israel no hay un liderazgo claro, y por lo tanto el pueblo de Israel entra en esta fragilidad y en esta labilidad emocional, espiritual, y entonces se dejan llevar por todo lo que es la Avodah Zará, la idolatría, la presencia de esos pueblos o de esas pequeñas dimensiones de poblados de los Kenaanitas tenían una fuerza a nivel espiritual muy grande. Y por lo tanto eso llevó a que Am Israel cometa idolatría. Al cometer idolatría, el relato del libro de los jueces, para quienes no recuerden bien, sabrán que dice que entonces Hashem los entregó en manos de A, B, C, D o E. Y llegaba después el colmo de la saturación, del dolor, del sufrimiento, de la angustia. Y el pueblo judío entonces se acordaba de Dios y clamaba a Dios, y Dios escuchaba su reclamo. Y ahí mandaba a un juez, Ehud ben Gera, Otniel ben Kenaz, Débora, Anebiá, con Barak ben Abinoam, Gidón, Shimshon, Iftach. Pero ninguno de ellos pudo ser una escuela que imponga la normalidad. Todos ellos asistieron a un salvataje de momento. Y por eso el libro de Shofetim nos hace pasar 300 años de una crisis, de un quebranto, de una fragilidad total. Cuando llega Shemuel, la realidad de Israel cambia. Shemuel, que ha sido equiparado con Moshe y Aarón, así lo decimos en la tefilá del viernes, Moshe ve Aarón de Johanab, Ushmuel de Coré Shemo. Moshe y Aarón entre sus sacerdotes y Shemuel entre los que invocaban su nombre. Fue equiparado con ellos. Shemuel es el que instala
un nuevo sistema de vida, un orden, una unidad. Shemuel recorre Israel de norte a sur y de sur a norte. Shemuel es de los profetas y de los líderes el más popular. De no haber sido por Shemuel, no sé dónde estaríamos tal vez parados después de la hecatombe de la época de los jueces. Y por eso dice el Keli Yakar, Aval bimei Shemuel lo dibru nejoná. En los días de Shemuel, el pueblo judío no planteó las cosas como Shem las plantea en la Torah. ¿Qué dijeron? Tená lanu melech. Danos un rey. Así le dijeron. Pero no dijeron alenu melech. Tená aleinu melech. Impón sobre nosotros un rey. Sino, tená lanu. Danos a nosotros. ¿Por qué? Forma tan aviesa, tan inteligente el que Kar dice, lo ratzule kabel marut. El pueblo quería un rey, pero ellos querían un rey. No querían recibir la autoridad de ese rey. No querían que el temor del rey, la presencia del rey, la autoridad del rey se imponga sobre ellos. Sino, tenalanu, concedernos a nosotros, que esté en nuestras manos, para que pueda establecer reyes y palacios con reyes. Quiere decir que todo lo que se deduce de esta realidad triste de la época de Shemuel, Shebeal Korjo y Hanif Lano. Si nosotros le vamos a construir palacios al rey y palacios para sus hijos, ese rey se va a ver siempre agradecido con el pueblo. Y por lo tanto, siempre él va a sentir un sentido de agradecimiento y sometimiento. Y por lo tanto dijeron, Le Shoftenu que Jola Goim. Y es por eso que dice, Tenalanu Melech, danos a nosotros un rey, para que nos juzgue como todas las naciones. ¿Por qué? Porque el principal hecho de la adulación, que le construyen palacios, le dan joyas, le dan riquezas, etc. La principal necesidad de adulación es para que se manifieste de Shoftenu, para que nos juzgue. Ah, todo en uno. Mishpatim. O sea, como era la costumbre de las tierras, esas de Kenan. Shebekabri me dice Rab, Alzman Yadua, que reciben alguna autoridad, un Rab, en este caso dice, por un tiempo determinado. Se quería acá, perdón, está haciendo una crítica intempestiva a la realidad que le toca vivir a él en Praga. Dice, como pasa en estas tierras, en este continente, Europa, donde está él, perdón, que reciben algún rab a un tiempo determinado, pero lo toman por un tiempo determinado para que su temor no caiga sobre ellos. De Adraba, al contrario, con dolor lo dice el Keli Yakar, el temor de la comunidad está sobre el rabino. El rabino depende de la comisión directiva. Está diciendo el Keli Yakar. El rab, que tiene que ser una autoridad independiente, autónoma, depende de la gente. En vez de que él se imponga sobre la gente, imponerse en el buen sentido, por supuesto, con autoridad que le deviene de su estudio, de su preparación. No. Dice, la gente le impone temor al rab. Son los que ponen las condiciones, ¿no? Son los que contratan al rabino y le pagan a fin de mes, ¿no? Triste, pero real. Pasa en muchas partes. Y todos trabajamos como rabinos, pero bueno, cada uno supo cómo mantener su nivel de lealtad, no con los hombres, sino con la comunidad y fundamentalmente con Hashem, con el Todopoderoso y su Torah. Por lo tanto, dice de Alken, ese rabino
que se designa por el dedo de la gente, está obligado a adular a la gente para que no lo echen de su trabajo. Qué duro lo que dice el Keliakar. Él suele decir las cosas por su nombre. Y eso es lo que me ha gustado tanto de él. Ayer Adabar ben Shemuel. Y nos dice ahora, siguiendo el libro de Shemuel, y todo esto que el pueblo de Israel dijo, le causó muy mal, le cayó muy mal a Shemuel. Cuando le dijeron, danos a nosotros un rey, porque la principal culpabilidad de la gente está en la palabra lanu, de Shofenu, danos a nosotros para que nos juzgue. Porque si él va a estar para lanu, para nosotros, y no sobre nosotros, entonces ¿cómo va a ser Shofenu? ¿Cómo va a ser nuestro juez? La justicia va a depender de lo que la gente decida, no de lo que él decida. Entonces, nos cuenta el Keliakar que en ese escenario de tanto dolor que había tenido Shemuel, Vayomer Hashem el Shemuel, Shema'a Bekolam. Hashem le dijo entonces a Shemuel, escucha sus voces. Como les dije antes, Kilot Hamasu. Hashem le dice a Shemuel, mira, no te han despreciado, no te han echado menos, o te han despreciar mamás, vilipendiar a ti. Que Adraba, al contrario, tú tienes que entender lo que ellos dicen. Esa es tu alabanza. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene por claro y por seguro que tú jamás has adulado a alguien de ellos. Y por lo tanto, te están pidiendo en tu lugar un rey que sí los alabe, los endiose necesariamente. Y de esta forma, dice Hashem a Shmuel, es así que de esta forma ellos me están menospreciando, despreciando a mí, ya que ellos no han pedido, de acuerdo a la Torá, como le fue enseñado por mi siervo Moisés en nuestra perashá. Y Jorge Tzam, porque todo su deseo es que el rey anule mi voluntad, dice Dios, a causa de su voluntad. Ellos no quieren ni Dios ni quieren a Shemuel. Quieren alguien que se avenga a sus decisiones. Es ese llamar, mi meloja lehem. Ellos me han despreciado a mí de reinar sobre ellos. Quiere decir, de esta forma es que me han despreciado a mí. Mashelor Ratsushi imloja lehem amelech. Porque ellos no quieren que definitivamente reine sobre ellos el rey. Por eso le dijo, escucha sus voces ahora, pero con una condición. Shemuel tiene que testimoniar y le tiene que decir al pueblo de Israel, antes de la designación del rey, lo que se llama el Mishpat HaMelech Asher Imloch Alehem. ¿Cuál va a ser el edicto, el Mishpat HaMelech? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? ¿Qué es lo que el rey habrá de hacer una vez que se nombre monarca sobre ellos? Y precisamente Alehem dice sobre ellos, Berolahem, y no para ellos. Y Be'ele Hafaz tiene un Hashem. Porque esa es la realidad que yo quisiera. Y eso es todo lo que anhelé. Que siempre ese rey esté por sobre el pueblo, no en manos del pueblo. Y fue así entonces que Shemuel habla con el pueblo de Israel y les dice, este será el reglamento del rey que gobernará sobre vosotros. Porque incluso si no lo habrán de elegir, si no vosotros habréis de designarlo, de todas maneras,
a pesar de que ustedes lo designen, Sofó, Shebehemá, Shefujá, Imbloja Lejem. El rey finalmente, ¿saben qué? Va a tirar todo su enojo, toda su ira, toda su cólera contra ustedes. Y de esa manera los dominará. Y entonces va a tomar a vuestros hijos para su ejército, y a las hijas para la cocina, etc. Desde Oresh la gente. Y este será vuestro castigo. Y se terminaron las libertades individuales frente al rey. Todos pasan a ser parte de la monarquía. Y todo esto es porque vosotros no pedisteis en forma adecuada. Y gritasteis, os encolerizasteis, os rebelasteis con B larga en aquel día delante de vuestro Dios, que vosotros habíais elegido, que era el Dios creador de los cielos y la tierra. Quiere decir, de lo aleja. Ustedes pidieron plano, pero no sobre nosotros. Patumbru, Derech Vidui, y habéis dicho, casi en forma de confesión, She'alá biyadechem, Efech mima shebikaste. Solamente después de la experiencia del primer rey, van a decir, justo nos salió al revés de cómo nos queríamos vivir. Baimanua, pero nos cuenta Shemuel, que a pesar de que Shemuel les puso de sobreaviso todo lo que habría de ocurrir, el pueblo de Israel se negó, Baimanu. Y dijeron, lo que Imelech y ale, ¿no? No, sino que un rey habrá de estar sobre nosotros. El hecho de que dijeron lo, no, sino que un rey habrá sobre nosotros, eso que dijeron no, representa una suerte de bidui, de confesión. Lemor, lo nachpot melech od bederech asher she'alnuhu tehila. Fue una especie de confesión, dice el Señor, reconociéndole a Shemuel, mira, la verdad que nos equivocamos. No vamos a seguir pidiendo un rey como te le hemos pedido, diciéndose, danos para nosotros un rey. Y Melech y Alem. No, vamos a hacer como tú has dicho. Melech Aleno, el rey sobre nosotros, así como querido el Todopoderoso. Y por lo tanto, que el concepto de Aleno sobre el ano, sobre nosotros y para nosotros, es una diferencia sustantiva. Y dijeron, Shete'ei Mator. Por eso los rabinos decían, mira, se impone que el temor esté sobre el pueblo, sobre el rey. Y cara mitzvah te lo llamas de. La principal mitzvah de la religiosidad es que exista morá, ese temor al rey, la reverencia. O más llamar Bayomer Hashem el Shemuel, Shema Bekolá. Y por último dice el que leía acá, y esto que fue dicho, y que Hashem le dijo a Shemuel, escucha su voz, Beimlachta la Melech, y habrás de coronar para ellos un rey. Dejaba alehem. Dice, ¿cómo dice Beimlachta lahem Melech? Para ellos. Alehem tenía que haber dicho, sobre ellos. Y acá dice que haría acá algo muy importante. Kabbalat Amorá, Talui Bametablim. El hecho de ser temerosos de la monarquía, del rey, depende de quienes reciben sobre sí ese temor. De lo Hashem Pa'alzot. Hashem no puede hacer que el pueblo tenga temor reverencial de un rey. Eso tiene que nacer del pueblo mismo. El Natán Laem Melech, Shaya Shavé Laem de Bilti Ruble Babo Meja. Sino que les dio a ellos un rey, que en este caso era un rey que cumplía a la perfección con esto que la Sagrada Torá dice en este Shabbat, de Bilti Rumle Babo, que no se ensoberbezca, que no sea un tirano,
Y por eso dijo Bishat Maaseh Lahem. Y por eso dice en el momento de la concreción de la profecía para ellos. Por Mikol Makom de Israel, lo hayanajón lo marco. Pero de todas maneras, esto lo puede decir el Creador. Pero no era correcto que lo dijese el pueblo de Israel. Sino, Kidbar Hashem Sheamar, Beamarta, Asima Alay Melech, Pechkach Ayala Emlomar. Sino que ellos tenían que poder decir, de acuerdo al relato de Moshe Rabbeinu en la Torah, que ellos lo sabían muy bien, tenían que decir la palabra Asima Alay Melech. No danos un rey, sino Asima, habré de designar sobre mí a un rey. Así tenían que haber dicho. Y esto es una pequeña, gran disquisición que el Keliakar hace en este Sheur tan específico con respecto al uso de una palabra. Cosas que cuando estudiamos el libro de Shmuel a veces no las podemos entender. Viene el comentarista bíblico, nace de la perashá de Shofetim, nace de esta mitzvah de designar un rey, y nos lleva hacia tantos años, centenas de años antes, para comprender una realidad desde la época de la conquista, siguiendo por la época de los jueces y llegando hasta Shemuel. Muchas gracias por acompañarnos. Un verdadero placer y les agradezco a todos que están aquí compartiendo con nosotros este tiempo. Estamos muy felices de poder volver lentamente. Ya en esta semana, seguramente el viernes, vamos a dar el otro Sheur de Musar. Trataremos de volver con Rab Volve de Hashem, favor de Dios. Y mañana jueves no vamos a poder dar Sheurim, ocupaciones y necesidades familiares, y aparte un poco de descanso dentro de la semana. Así que tengamos un Shabbat Shalom para los que no nos vamos a ver todavía. Y bueno, gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias. Gracias a More Yosef. Y acuérdense, los que quieran recibir el Darjeno, por favor, no tienen más que escribirle al More Yosef y él les habrá de entregar todo absolutamente, lo que salga de esta semana nuevamente. Bueno, bienvenidos nuevamente, Toda Rabá, y gracias por acompañarnos.